Bueno, Sergio Jadue se encuentra en Estados Unidos, ahí colaborando con la justicia por el escándalo de corrupción que afecta a la FIFA. Y además es investigado en nuestro país por las presuntas irregularidades cometidas mientras se desempeñaba como presidente de la ANFP. Y en ese contexto, resulta que el periodista Gustavo Huerta lanzó el libro Jadue, Historia de una farsa, que detalla la forma en que el ex dirigente logró llegar a la cúspide del poder en la asociación. Y queríamos conversar justamente al respecto, y para eso nos acompaña precisamente Gustavo Huerta, a quien le agradecemos estar junto a nosotros hasta ahora. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Mira, bueno, para mostrarles a todos, aquí ya tenemos este libro, Jadue, Historia de una farsa. Primero, Gustavo, ¿fue sorprendente el investigar esta historia o ya había tanto antecedente que la cosa afloraba prácticamente a medida que se iba avanzando? Lo segundo, porque nosotros, en el emblemático programa Zoom Deportivo de Televisión Nacional de Chile, en su momento cuando asumió Sergio Jadue la directiva de la NFP, hicimos varios reportajes, no uno, varios reportajes de denuncia respecto a graves irregularidades que Sergio Jadue había cometido como presidente de Unión La Calera. Y no solamente él, sino que también otros integrantes de esa directiva de la NFP, que en su momento causó bastante repercusión, que implicó también la salida de 3 dirigentes de esa directiva, que tuvieron que renunciar producto de estas denuncias, de esta investigación que se realizó, insisto, el año 2011, cuando llevaba no más de 2 meses al mando de la NFP. Fueron varios reportajes que de alguna manera nosotros mostramos donde la gestión de él había sido bastante irregular como presidente en algún momento de la Corporación de Unión La Calera y posteriormente como presidente de la Sociedad Anónima del mismo club. Y era como mostrar a este personaje y quién se iba a hacer cargo finalmente del fútbol chileno por los próximos 4 años. Un tema que, insisto, en su momento causó repercusión, pero después quedó ahí. Desde la tribuna que teníamos nosotros seguimos con algunas denuncias, quizás no con tanta connotación en su momento, pero ya sabíamos quién estaba al frente de la NFP y de alguna manera por ese lado fue un poco más fácil. Sin embargo, hay bastante tema en el libro que no nos causó sorpresa, pero sí hay detalles inéditos con respecto finalmente a la administración de Sergio Jadue y las irregularidades, que podríamos hoy decirla así, que tienen que ver con fraude o farsa, a propósito del nombre del libro, que tienen que ver con su vida y finalmente con todos sus movimientos en la NFP, que terminaron por las acciones judiciales que hoy están siendo investigadas por, una vía por acciones judiciales interpuestas por la NFP y otra por la investigación que está realizando una empresa externa, una auditoría forense, a propósito de los millonarios contratos o pagos finalmente que hizo esa NFP con distintas empresas. Pero Gustavo, ahí y se toca de muy buena manera, sobre todo el inicio del libro, cuando uno empieza a entender un contexto en la forma en cómo operaba Sergio Jadue desde pequeño, que se habla muy fuertemente del poder, cómo buscaba el poder quizás en el colegio, tratando de ser presidente de curso, presidente del centro de alumnos, y en fin, en la misma universidad, distintos problemas, su carácter que lo traicionaba constantemente. ¿Cómo se explica que una personalidad de ese tipo, que me imagino que no pasaba desapercibida, menos en el mundo del fútbol, con la dirigencia del fútbol como es hoy en día, cómo un personaje de ese nivel llega al puesto al que llega? Bueno, eso es claramente la responsabilidad que tienen que asumir los presidentes de clubes, de quienes finalmente lo pusieron ahí. Porque en su momento en las denuncias estaba el tema, de hecho los mismos dirigentes te decían, oye, todos los clubes tienen deudas, sí, pero hay deudas y deudas. Hay actitudes y actitudes. En ese momento habían deudas que, por ejemplo, él había reconocido en un intercambio de mail, después las desconocía, con insultos de por medio, había una imputación por estafa, por una deuda que tenía con un representante de un jugador. Y claro, esa pregunta y ese cuestionamiento que tú haces es súper válido. Tenía también una denuncia por violencia intrafamiliar que en su momento en portada del diario La Cuarta la manifestó cuando estaban estas elecciones, cuando él asumía como presidente de la NFP. Entonces llama la atención y todos tienen que asumir esa responsabilidad finalmente los presidentes de los clubes por quién pusieron ahí. En algún momento era un dirigente con fecha de vencimiento que llegaba por unos meses, a quien podía manipular, pero finalmente tuvo astucia, habilidad en sus movimientos para empoderarse y quedarse al mando de la NFP
dejando muy tranquilos a los presidentes de los clubes. Había una bonanza económica que derrochó finalmente para los distintos clubes con préstamos millonarios y todos préstamos irregulares. Por eso finalmente recordemos, no olvidemos que Sergio Jadue fue reelecto prácticamente de manera unánime, solamente 3 clubes no votaron por él, eso hace poco más de un año. Ahora, hay una cifra que a mí me llamó la atención, que es esta cifra del 0,008%, que es las acciones que él tenía teniendo veintitantos años, 26, 27 años en Calera. Estamos hablando hace no más de 8 o 9 años atrás, 10 años atrás, aproximadamente, claro, como 10 años atrás. En 10 años, presidente, o 8 años, presidente de ANFP, de 0,08% de acciones a presidente de ANFP. Sin contarnos, por supuesto, tanto detalle, porque lo importante es que ustedes también lo lean. ¿Cuál es el antecedente que más llama la atención en la historia de Jadue como dirigente que se transforma finalmente en el personaje que es hoy en día? Tiene que ver con una constante búsqueda de poder, de codicia, de una personalidad finalmente narcisista por muchos movimientos. O sea, si hay un punto como específico de todos, son muchos, la verdad. Desde que asume el poder en Unión La Calera, tú recién lo comentabas a propósito de esa cifra que él tenía. Recordemos que llega a ser presidente de la Sociedad Anónima de la mano con una corredora de bolsa cuyos dueños están presos por estafa. Eso también llama la atención. Un tipo que tenía esos antecedentes, cuando él llega a ser presidente de Unión La Calera, recordemos que había una corredora de bolsa que estafó a mucha gente, que en su momento tenía un holding prácticamente, había comprado y había construido empresas de distintos ámbitos, y llegaron al fútbol comprando Club Deportes de Ovalle y también Unión La Calera. Con los problemas de la justicia, ellos tienen que dar un paso al costado, y ahí asume Sergio Jadue, firmando documentos notariales como abogado en circunstancias que él no es abogado. Es una constante farsa finalmente desde su inicio como dirigente en el fútbol hasta el último minuto cuando él arranca del país. Es complejo, Gustavo, escribir un libro de una persona con el poder de Sergio Jadue, que claramente no actuó solo, que hay otras personas que lo tienen que haber acompañado, siendo tú periodista deportivo y con el cual te tienes que lidiar constantemente quizás con esos mismos que en algún minuto pueden aparecer en algunas de las investigaciones. ¿Hubo presiones? ¿Qué tan complejo fue el proceso de escribir este libro? En la parte del libro no, pero sí durante la administración de Jadue, claro, desde los inicios que nosotros criticamos, eso en febrero del 2011, implicó vetos, censura, presiones, pero finalmente era parte de mi trabajo nomás. En ese sentido, así siempre lo asumí, y tuve también el respaldo de Televisión Nacional, siempre los reportajes. En su momento, cuando nosotros hicimos las denuncias, no era un momento fácil, producto que recién Televisión Nacional había firmado un contrato de exclusividad a los goles con la NFP. Nosotros estábamos denunciando finalmente un socio, pero siempre contamos con el respaldo. Nunca tuve algún inconveniente en TVN propiamente tal con este tipo de presiones que ellos quisieron ejercer. Sí, en otros ámbitos donde yo tuve la posibilidad de trabajar, pero bueno, era parte de mi trabajo, nunca se comentó, se ha hecho público ahora a propósito de entrevistas que me han hecho colegas del ámbito deportivo, porque eso siempre fue comentado, fue Vox Populi, pero no, nada, no hubo problema finalmente en la parte del libro. Y claro, no actuó solo, o sea, hay varios cómplices que ahí en el libro también se mencionan, producto de que queda claramente, o la interpretación que tú puedes tener es que él no actuó solo finalmente en todas estas irregularidades que hasta el día de hoy se están investigando. Y Gustavo, ¿uno podría decir que el fútbol chileno se encuentra limpio a la luz de esta investigación, o todavía la escoba tiene que hacer su pega? Todavía falta mucho, falta mucho. Sí creo que esta NFP están haciendo distintas... bueno, el tema de la querella en un momento, el tema de la auditoría forense que se está haciendo por otro lado con esta empresa externa que está ahí mismo en la NFP, pueden dar luces como para efectivamente limpiar toda esta casa, que todavía está muy sucia. Hay gente en la que uno puede confiar dentro de la directiva de la NFP, desgraciadamente hay gente en la que uno no puede confiar dentro de la misma directiva, producto que tuvieron estrecha relación con Jadue, Echeverri, con Jaque, eran amigos, tenían una relación muy cercana, y que desgraciadamente te lleva a dudar, o estos cuestionamientos que puede tener el hincha, que son válidos finalmente para confiar en la actual directiva de la NFP. Por un lado, hay personas
en las que uno puede confiar, por el otro lado no. Veremos finalmente cuál es el desenlace finalmente para uno tener ese tipo de conclusiones. Y de acuerdo a lo que los antecedentes que pudiste recabar, ¿uno puede llegar a concluir que Jadwe perdió el poder o todavía lo tiene en sus manos? No, o sea, dentro del fútbol chileno, no. Quizás podría todavía tener algún tipo de injerencia Unión La Calera, pero ya en el fútbol chileno nada. Fuera de él tiene que ver con un tema económico y eso va a ser labor de la justicia finalmente, donde bueno, sabemos también y hay antecedentes de otros fraudes que hemos visto acá en nuestro país, donde finalmente la condena pasa por una firma o una multa o tienes que pagar 500 pesos, pero en la pasada ganaste 1000 y la hiciste. Hay que esperar también la sentencia del próximo 17 de junio de la justicia estadounidense. Para esa justicia, Jadwe no es un pez gordo, hay que esperar. Yo creo que incluso podría no pasar nada. Por eso va a ser muy importante lo que pueda hacer la justicia acá en nuestro país, Servicio de Impuestos Internos, respecto a todo lo que ha pasado con Jadwe, y no solamente con él, sino que también con quienes trabajaron junto a él dentro de la directiva y también como funcionarios de la ANFP. Para que haya hecho Sergio Jadwe todo lo que hizo, obviamente ya es más que sabido, no vamos a entrar en eso, en que hay todo un aparataje que tiene que funcionar dentro y fuera de Chile. Pero ¿cuándo nace Sergio Jadwe como dirigente de la forma en como es visto hoy en día? ¿Hay algún quiebre en su historia o simplemente desde que parte como dirigente en Unión La Calera o incluso antes con la misma corporación que él dirigía en Unión La Calera, ya se marcaba la personalidad y hacía, no como un presagio, pero más o menos dejaba claro el camino que se venía? Para mí dejaba claro. Era finalmente como dejar al gato cuidando la carnicería. Y eso en su momento se dijo. Por eso llama la atención que los clubes lo hayan dejado. O no llama la atención porque finalmente todo el desorden que existió, no solamente cuando él estuvo como presidente de Unión La Calera, sino que también en la NFP, le otorgaba mucha comodidad y mucha tranquilidad no solamente a esa directiva, sino que también a los clubes, donde hay un derroche económico, donde hubo millonarios préstamos que finalmente a los clubes los tenía bien. Te falta dinero, toma, aquí tienes, te falta a ti también. Bueno, aquí solucionó muchos temas, por eso finalmente fue reelecto de manera casi unánime. Pero no hay, creo yo, un punto de inflexión como decir aquí cambió. Fue una constante dentro de su labor como dirigente en el fútbol chileno. Y lo tocas, ¿qué rol cumplen los clubes acá dentro de la historia de Jadwe? Porque claramente repartir dinero por repartir dinero, alguna sospecha tiene que haber generado hace un par de años atrás. Si ustedes, tú como periodista y mismo TVN, hicieron una serie de reportajes, lo daban a conocer, ¿cómo los clubes en su minuto no pudieron hacer nada? ¿Era tanto el poder de Jadwe como para poder frenar esa situación? ¿Qué ocurría internamente dentro de la NFP para que Jadwe actuara de esa manera? Que se fue empoderando finalmente teniendo bien a los clubes. Por eso esos préstamos millonarios y préstamos finalmente irregulares y otras situaciones también. Pero ellos podían hacerlo porque ellos son los que tienen los votos. Pero nunca lo hicieron porque, bueno, finalmente, como te contaba anteriormente, era muy cómodo para ellos tener un tipo así, que en algún momento querían manipularlo, pero que llegaba con fecha de vencimiento, que solamente podía estar 6 meses como presidente de la NFP, pero se fue apoderando y empoderando finalmente de esa función, con mucha habilidad, astucia, teniendo muy tranquilo a los presidentes de los clubes, sabiendo, creo yo, la mayor cantidad de ellos de lo que estaba pasando en esta NFP. Bueno, Gustavo, te quiero agradecer el tiempo, porque vienes trabajando todo el día para haber conversado un poco sobre este libro. Invitarlo a todos ustedes que están en sus casas a comprarlo, a leerlo. Jadwe, Historia de una farsa. Muchas gracias, Gustavo, por estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo.